¿Te has preguntado si actualmente existen casos de desigualdad en el mundo? La desigualdad es una problemática que afecta el bienestar social y económico de las personas de un estado y de una comunidad en general, reflejando altos índices de injusticia social. Estos problemas fomentan problemáticas en nuestro contexto. Es por ello que se identifican diferentes relaciones y situaciones de desigualdad que se convierten en discriminaciones, pero que en gran parte prevalecen hasta el punto de considerarse desigualdades justificadas por la propia naturaleza o el individuo. La desigualdad es una problemática global que afecta a todos los territorios de los países y estados del mundo. Sin embargo, en algunos lugares es más evidente que en otros. Por ejemplo, los países africanos son considerados con altos índices de desigualdad social, económica y política. Entre los ejemplos de desigualdad social que se presentan en el contexto actual, encontramos desnutrición y la mortalidad infantil. Según un informe publicado por UNICEF en el 2019, se evidencian los siguientes aspectos. Al menos 1 de cada 2 niños menores de 5 años en el mundo sufre de hambre oculta, es decir, falta de vitaminas y otros nutrientes esenciales. La malnutrición sigue afectando gravemente a los niños. En 2018, casi 200 millones de niños menores de 5 años sufrían de retraso en el crecimiento o emaciación, mientras que al menos 340 millones sufrían de hambre oculta. Esto conduce a la mortalidad infantil y problemas de sobrepeso en los niños y a una falta de acceso a una alimentación sana. La desigualdad social se manifiesta en los grupos de estratos sociales más bajos y genera problemas propios de esta condición. Otro caso bastante común de desigualdad social es la desigualdad de género. Esta se debe a las concepciones sociales de los roles de las mujeres y los hombres en un contexto. Desigualdad de género es una problemática prevalente en la sociedad actual que afecta en gran medida a las mujeres y a las comunidades sexuales minoritarias LGBT. Estos grupos etarios son víctimas de prácticas discriminatorias y prejuicios en el ámbito laboral, afectivo y social, lo que las hace más vulnerables a la discriminación y a la violencia de género. Además, la desigualdad de género también se refleja en la falta de igualdad de oportunidades y condiciones laborales, educativas, entre hombres y mujeres. Esto se traduce en una disminución de oportunidades en otros aspectos como la vivienda, la seguridad y la salud, entre otros. Para combatir este tipo de desigualdad, es necesario comprender la importancia de la distribución de las tareas, de los cuidados y el mercado laboral, puesto que sigue siendo influenciados por la tradicional división sexual del trabajo. Esto requiere una reflexión y transformación profunda en la sociedad. Desempleo o trabajo precario. Por otro lado, el desempleo y el trabajo precarizado también son problemáticas graves que se evidencian en las siguientes situaciones: contratos temporales, contratos ocasionales, contratos indirectos, trabajos informales. Los trabajos precarizados se caracterizan por salarios bajos y pocas prestaciones y garantías. El desempleo, por su parte, se refiere a la falta de actividad laboral y de oportunidades para los individuos. La falta de conocimiento sobre los subsidios laborales y oportunidades de estudio contribuye a perpetuar este problema y afecta negativamente a la situación económica de los países. Discriminación étnica y cultural. La discriminación étnica y cultural es un problema persistente en nuestra sociedad actual y se refiere al trato desigual que reciben las personas debido a su origen cultural y étnico. Esto conduce a la discriminación y la marginación de aquellos actores sociales con menos poder, lo que dificulta el acceso equitativo a los recursos. Un ejemplo concreto de este tipo de discriminación es el trato a las comunidades indígenas y pueblos originarios. A pesar de las tendencias mundiales hacia la homogenización cultural, la discriminación persiste en diferentes contextos. Uno de los mayores desafíos es adoptar tecnologías productivas que permitan procesos autónomos de organización comunitaria y se dé un trato justo a las comunidades indígenas y pueblos originarios. La corrupción. Otro ejemplo de desigualdad es la corrupción, que se refiere a la manipulación de los recursos de las instituciones públicas, privadas y políticas por parte de aquellos que abusan del poder, sea simbólico o moral,
para un beneficio particular que conlleva al detrimento del interés colectivo. Las causas de la corrupción son debilidad institucional, falta de valores éticos, debilidad de los marcos legales, descentralización del gasto público, falta de control. La desigualdad en la sociedad aumenta debido a la corrupción, los sobornos, el desfalco de fondos públicos y, en general, toda injusticia, abuso de poder económico, el mal manejo del sistema de acceso a los bienes y recursos materiales e inmateriales en un Estado. En conclusión, la desigualdad social es un problema complejo que afecta el bienestar de las comunidades y las poblaciones. Por lo tanto, es importante reconocer los modelos económicos adoptados por nuestra sociedad y su relación con el comportamiento humano para abordar los niveles de pobreza y exclusión social. Asimismo, la desigualdad se evidencia en diferentes dimensiones, incluyendo la económica, social y política, así como en los niveles de vida y bienestar entre los individuos, familias o grupos dentro de un territorio determinado. Esto nos permite identificar los problemas existentes en la sociedad, la concentración de los ingresos y poder en cada gobierno o estado.